minutos con nosotros está el magíster Luis Felipe Tillería. Él es concejal ecuatoriano en Londres y actualmente es precandidato a la presidencia de la República. Le damos la bienvenida nuevamente, magíster, pero candidato a la presidencia, ¿por qué partido? Entiendo que usted ha tenido diálogos, incluso fue presentado en un momento dado por el Movimiento Amigo, que aparentemente por problemas internos no reconoció esa presentación. ¿Con quiénes ha hablado? Más cerca de qué partido está usted para ser candidato a la presidencia. Sí, bueno, pues un saludo migrante, muchas gracias Jimmy, un saludo migrante a todos nuestros compatriotas que nos ven vía internet y muchísimo allá en Europa, en Italia, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos y en todo el Ecuador. Un saludo a mis amigos. Estamos en conversaciones aún con varias organizaciones políticas. Quizás la cuestión de Amigo, ellos mismos de alguna manera fueron quienes le dijeron a la prensa de que estábamos considerados en una terna con el señor Vanegas y conjuntamente con el señor Albuja y obviamente mi persona, y ellos mismos pues lo subieron y lo desmintieron. En realidad nosotros representamos una candidatura ciudadana que viene de un grupo de migrantes, que viene de científicos, de doctores, de muchos estudiantes, de algunos gremios productivos, y hasta el momento el orden que nosotros habíamos seguido creo que es el orden que debe seguir un proyecto político serio. Primero teníamos un plan de gobierno, luego comenzamos a hacer dirigencia y en realidad lo que nosotros pensamos, el partido tiene que ser la última rueda del coche, en realidad tiene que ser un detalle, porque en este país no hay partidos políticos, sino que hay vehículos políticos. Y en ese sentido nosotros quisimos dejárselo claro. Yo creo que hoy es evidente de que nuestra candidatura no responde a un partido político. Nuestra candidatura responde a una necesidad ciudadana de que el 74%, encuesta de Café con JJ, el 74% de los ecuatorianos quiere emigrar, bien sea a Estados Unidos o Europa. Y en ese sentido nosotros venimos a presentar nuestra candidatura y tenemos fe de que el partido vendrá. Claro, el partido vendrá, pero tiene que venir antes del 17. Vendrá. El tema es que los tiempos se van acortando. ¿Usted considera que en este momento está cerca de encontrar el partido, magíster? Sí, no solo uno. Dios mediante vamos a encontrar más de un partido y en ese sentido creo que será más de un partido el que se sume a esta gran alianza ciudadana que busca llevar a Ecuador al primer mundo. ¿Cuál es el perfil de la probable compañera de fórmula suya? Es una chica muy joven, preparada en una de las mejores universidades del mundo, una persona pues que le trae muchísima frescura a este proyecto político y a la política ecuatoriana. En realidad creo que si uno ve la paleta de las últimas 12 vicepresidentas, es la mejor. ¿En qué se diferencia el plan de gobierno de Luis Felipe Tillería de todos los que se han venido esbozando e intentando llevar adelante en los últimos años? Bueno, venimos a hablar algo que no se ha hablado en los últimos 50 años, de devolverle las empresas públicas a la ciudadanía, que los tengan en sus bolsillos. Por ejemplo, lo más polémico que hemos dicho, aparte de que vamos a hacer que Ecuador sea un centro financiero internacional, que definitivamente no lo ha hecho la izquierda estatista en los últimos 65 años en el continente, y tampoco lo ha hecho la derecha corrupta y argollera, que ha estado allí abriendo la mano como catcher para recibir el naipe cuando el estatismo lo repartía. Un centro financiero internacional donde aquí hayan quizás más de 1000 bancos que hay en Inglaterra, por donde pasan 3.8 trillones de dólares al día. Y si no queremos soñar tanto y queremos irnos más cerca de los 400 bancos que podrían venir acá si tomamos el modelo panameño de apertura comercial, de apertura bancaria. Por esa regla de 3, si es que en Panamá hay cerca de 100 bancos y tiene una economía dolarizada y 4 veces menos población que Ecuador, aquí pudiésemos tener 400 bancos para que aquí, igual que en Panamá, igual que en Corea del Sur, igual que en Europa, igual que en Estados Unidos o que en Inglaterra, los bancos presten al 3-4% de interés anual a 30 años plazo. El triple de negocios funcionarían si es que no hubiesen tantas leyes mañosas aquí. No se trata de hacer buenas leyes, sino de eliminar las leyes malas. Pero lo polémico, Petroecuador. No, los bancos es polémico. No. Necesitaría usted seguramente, magíster, el apoyo, deben necesitar el respaldo de la Asamblea para poder cambiar esas normas que limitan el ingreso al Ecuador de la banca internacional. Bueno, nosotros pensamos que
el problema de la democracia de Ecuador es que no es una democracia, es una dueñocracia. Y para eso la solución va a ser esta espada que todo el mundo tiene en sus bolsillos. Nosotros creemos en una democracia en 3D, democracia directa digital, donde el presidente le pueda consultar al pueblo directamente para no caer en el chantaje de la asamblea y que la asamblea tenga que instrumentalizar lo que el pueblo ha decidido. No necesitamos gastar 70 millones de dólares en una consulta, cuando hoy las tecnologías de punta pueden hacer que los mandantes le manden a su mandatario directamente. El artículo 1 de la Constitución nos habla de que la democracia y la soberanía radica en el pueblo. Artículo 103, literal D, de la Constitución, nos habla de mecanismos de democracia directa. Y el Código de Comercio Electrónico ya nos dice que una firma digital es lo mismo que una firma electrónica. Con lo cual tenemos el marco jurídico para que nosotros el día de mañana le podamos preguntar al pueblo, ¿quieren ustedes que se cambie el código comercial o el código financiero para permitir el ingreso de los bancos y que los bancos extranjeros compitan de igual a igual con los bancos locales? Y que la gente sea la que decide y luego pasamos esa ley a la asamblea y tendrán 30 días para aplicarlo. Claro. Y si en 30 días pues se hacen oídos sordos, bueno, pues pasa por Ministerio de la Ley. O podríamos, si es que el pueblo lo está mandando, podríamos también consultarlos el día 31. Pueblo ecuatoriano, en mi empresa allá en Londres el que no trabaja no cobra. ¿Quieres tú que le suspenda el sueldo? Y que la gente decida. ¿Y cuál es? A ver, usted dijo que no era polémico lo de los bancos. Yo le digo que sí es polémico. No digo irrealizable, pero polémico. Tiene otro. Me iba a hablar de Petroecuador. Claro, Petroecuador, por ejemplo, nosotros pensamos que Petroecuador y las otras 369 empresas públicas deberían devolvérsele a los ciudadanos. Le doy el caso de Petroecuador. Dividamos Petroecuador en 3 partes. Cojamos una parte y esa parte la dividimos entre 18 millones de ecuatorianos, 18 millones de acciones. Que todo ciudadano que tiene número de cédula pueda acercarse al banco y decir, muy buena señorita, yo vengo a retirar mis acciones de Petroecuador. Y le dan su título de propiedad, su acción de Petroecuador. Usted llega a la casa, la guarda en el segundo cajón y se queda todos los años esperando sus 70, 80 dólares de dividendos. Aunque sea una mudita de ropa, pues le tocará. Yo le pregunto a la gente, le pregunto a ustedes, ¿cuánto les ha tocado a ustedes de Petroecuador en los últimos 50 años? No, ni la sombra. Ya, entonces, lamentablemente, compatriotas, Petroecuador no es de ustedes. Petroecuador, lamentablemente, ha sido en los últimos 50 años de los políticos mafiosos, de las mafias de Petroecuador, de los sindicalistas que cobran 15,000 dólares al mes. Nosotros queremos que le toque a la gente. Pero usted también, con eso que le da una acción al ciudadano, lo hace también parte de la ruina económica si acaso le va mal a la administración. Correcto. Entonces, de nada nos sirve simplemente cambiar los dueños, por eso dijimos 1/3 o 1/3 parte, si no cambiamos la administración corrupta. Entonces, una segunda parte la vamos a vender a una empresa internacional, llámese Shell, llámese British Petroleum, que ha ganado premios por el cuidado al medio ambiente. Entonces, en el momento en que la vendemos, y ojo que no decimos democratizarla, concesionarla, todos esos cuentos que se elaboran aquí para darle nomás gratis las empresas a los amigos. No, venderla a British Petroleum, por ejemplo, y que ellos nos pinten, que ellos nos paguen a canje de la venta 20,000 millones de dólares. Según los estudios que nosotros hemos hecho, de acuerdo a las reservas que tiene Ecuador, serían 20,000 millones de dólares por 1/3 parte aproximadamente del capital accionario de Petroecuador. Entonces viene British Petroleum, moviliza la maquinaria con tecnología de punta que tiene en todo el mundo, la moviliza a Ecuador o se endeuda en nueva maquinaria con tecnología de punta y comienza a chupar petróleo más rápido para recuperar su platita. Y obviamente, para recuperar su platita... ¿Estamos hablando de los pozos que existen o está hablando usted de multiplicar la explotación? Hacer más eficientes los pozos que existen y multiplicar la producción en otros pozos, explorar un poco más. Por ejemplo, en toda la costa ecuatoriana no hay pozos. En offshore no hay pozos, en el océano ecuatoriano. Tenemos otros proyectos de reclamar más millas marinas, pero para no desenfocarnos, la idea es que British Petroleum nos pinte 20,000 millones y con esos 20,000 millones, aparte de que ellos van a recuperar su y van a sacar a todas esas mafias de Petroecuador, van a hacerlo pues mucho más eficiente, mucho menos corrupto, porque recuerde, Jimmy, que con tillería se acaba la pillería. Pero con los 20,000 millones comenzamos a desarrollar el Ecuador, comenzamos a invertir en infraestructura del primer mundo. Tenemos, por ejemplo, un proyecto de un tren de alta velocidad que una Quito, Riobamba, Guayaquil en 1 hora 50 minutos. Eso no solamente que hace que la gente pueda
viajar a Quito, Guayaquil en menos de 2 horas con Wi-Fi y con asientos reclinables, sino que también en un tren de alta velocidad uno puede llevar carga. Un tren de carga en Europa, en cualquier parte del mundo, lleva 240 contenedores. Eso equivale a 600 camiones con un solo conductor. Por eso es que muchas veces en España la leche, la papa son más baratas que en Ecuador. Concejal, pregunta, con respecto a la parte, usted lanzó todo un paquete de renovación total del Estado. Para lograr eso se necesitan mecanismos institucionales. Y justamente hoy nos amanecemos con la noticia de que la institucionalidad es probablemente otro de los grandes problemas de este país. Vemos lo que fue el asalto al contencioso electoral, que es un pequeño ejemplo de muchos que se ha venido cometiendo en los últimos años. ¿Cómo enfrenta un candidato una serie de propuestas tan radicales como la tuya, con una institucionalidad de esa manera? Bueno, la falta de institucionalidad en Ecuador es la resultante de que lamentablemente aquí no tenemos democracia. Aquí, lo vengo diciendo varias veces, tenemos un sistema de dueñocracia en donde los asambleístas poco pueden ir a representar al pueblo. Y por eso el pueblo no cree en la democracia. Solo 34% de los ecuatorianos piensa que la democracia es buena. Es decir, 2/3 piensan que nos iría mejor con un sistema dictatorial o un sistema que no sea democrático. Y eso es lamentable, porque lamentablemente hemos perdido el amor hacia la democracia. Pero la razón es porque aquí no ha habido democracia. El ecuatoriano piensa que está mal pues lo que hemos tenido en los últimos 45 años y lamentablemente los medios de comunicación le han dicho que eso es democracia y no lo es. Yo les pregunto, hicimos un ejercicio aquí, les pregunto a los que nos escuchan, por la lista que ustedes votaron, esa lista de 15 asambleístas nacionales en las últimas elecciones, ¿ustedes se acuerdan cómo se llamaba el tercero de la lista? La gran mayoría, y le digo, aproximadamente el 99.7% no se acuerda del tercero de la lista por las que ellos votaron. El voto de plancha es terrible. Correcto. Entonces, ese tercero, ese asambleísta tercero, entra totalmente desconocido, con el voto de la gente, pero desconocido. Entonces, poco puede ir a representar al pueblo. Tiene favor y temor con el dueño del partido, que es quien decide si va tercero o cuarto en la lista. Y ahí es donde se arma una mesa chica, lamentablemente, y los grandes dueños del país comienzan a decir, yo tengo 15 asambleístas, yo tengo 25, yo tengo 45 compañeritos, y comienzan a transar muchas veces hospitales, otras veces leyes, otras veces impunidad, y ese es el génesis de la corrupción. Nosotros proponemos, por ejemplo, si son 151 asambleístas, dividamos el país en 151 distritos, y que la pelea sea mano a mano. Que, por ejemplo, La Alborada tenga un asambleísta, que, por ejemplo, Sauces, Guayacanes tenga un asambleísta. Cada 100.000 habitantes más o menos que tengan un asambleísta. Quizás le toque a Balsar y El Empalme a tener un asambleísta. Y así la representación es más directa con el pueblo. Todo el mundo sabe quién es su asambleísta y se eliminan los 7 pecados capitales de la dueñocracia de Ecuador. Ya de nada serviría meter a una bailarina o a un deportista de carne de cañón para que el resto entre de agache. Ya de nada serviría entrar de agache y entrar de alzamanos, porque se elegiría un asambleísta por distrito. Ya de nada sirven las grandes chequeras, porque la campaña va a ser en el barrio. Entonces quizás, así como en Londres yo gané como independiente, uno no tiene el músculo financiero o el músculo político para hacerle frente al correísmo a nivel de todo el país, pero en su barrio un ciudadano honorable no necesita grandes chequeras y le puede jugar mano a mano a las grandes chequeras y a los grandes carteles políticos. Volviendo al tema, para hacer un cambio de descentralización a nivel nacional se necesita una reforma profunda. Sí. No sé si en este caso vía asamblea o vía asamblea constituyente. Del Código de la Democracia es vía asamblea. Sin embargo, le contesto su pregunta hacia dónde va. Nosotros vamos a convocar a una asamblea constituyente porque es necesario destrabar el país, eliminar esa constituyente del 2008 que le pone muchísimas trabas, especialmente a la inversión extranjera. Yo no le encuentro ningún pecado, por ejemplo, que el día de mañana ustedes quieran sembrar, en lugar de sembrar 30 hectáreas de maíz, ustedes quieran invertir en 30 hectáreas de paneles solares y al pueblo que queda al lado venderle directamente, sin pasar por CENEL, venderle directamente esa electricidad. Yo no le encuentro ningún pecado. Lamentablemente, hoy por hoy, no puede venir un consorcio francés y decir vamos a llenar la cordillera de los Andes
de torres de energía eólica y nosotros mismos directamente vamos a venderle esa electricidad a los industriales de la sierra. O que venga una empresa coreana y que diga nosotros vamos a invertir en una central nuclear y vamos a vender energía nuclear a Quito, Guayaquil, que con un reactor nuclear fácilmente se abastece y lo mejor de todo, se eliminan los apagones. Ese régimen de competencia es el que vivimos los migrantes por los últimos 25 años. Y ese régimen de competencia es el que nos genera empleo. Ese régimen de competencia es lo que nos hace atractivos de, lamentablemente, muchas veces aquí tener que separarnos de nuestras familias, de ver las escenas en los aeropuertos, que los niños se le abrazan de las piernas a las madres y con berrinches le dicen, mamá, no te vayas. Pero la gente se está yendo a ese régimen de competencia. Lo que queremos hacer aquí es hacer las reformas que el primer mundo hizo cuando no era primer mundo. Hacer esas reformas aquí, ahora, para que el primer mundo esté aquí. Y con respecto a quizás el problema más agobiante para los ecuatorianos hoy por hoy, que es el tema de seguridad, y eso, a ver, todo lo que acabas de explicar toma su tiempo, porque bueno, así como en Inglaterra, en Estados Unidos, en Dinamarca, en todo, tomó su tiempo. Pero el tema de la seguridad, la gente ya está hasta aquí, ya no quiere saber de tiempo, quiere acciones inmediatas. ¿Qué se puede hacer con el tema de seguridad? Y lo tenemos a la mano, tenemos el plan Artillería contra la delincuencia. En nuestro plan Artillería contra la delincuencia tiene 5 ejes. El primer eje, el más importante, es el control territorial. Nosotros pensamos que previo cambio constitucional, las Fuerzas Armadas tienen que salir a las calles, no como estado de excepción o como algo excepcional, sino que la función de las Fuerzas Armadas tiene que ser el control territorial. Nosotros, Jimmy, tenemos unas Fuerzas Armadas 7 veces más grandes que las de Suiza. No el doble, 7 veces más grandes. Y no hemos tenido una guerra en 30 años. Yo creo que hoy, si el problema está en el frente interno, nuestras Fuerzas Armadas deberían estar en el control interno. A un migrante no le resulta raro llegar a la estación de Milano Centrale y encontrarse un tanque de guerra ahí afuera de la estación de tren y los carabinieri fuertemente armados. Pero claro, es que no ha habido mafia más mafia que la mafia italiana. Entonces, si es que ellos solucionaron y minimizaron su problema de las mafias aplicando ciertas medidas, bueno, adaptémoslas a Ecuador porque tenemos un problema similar. Pero como segundo punto, hoy por hoy las cárceles son centros de mando del crimen organizado. Nosotros queremos utilizar a nuestros más de 100.000 reservistas y podemos rotarlos cada 3 semanas y que controlen las cárceles permanentemente y que se elimine el SNAI, porque al SNAI se le han escapado los más buscados. Entonces, que nadie se engañe que tenemos que eliminar el SNAI porque ese es el problema. Lamentablemente. ¿Y quién debería controlar, por ejemplo, el sistema penitenciario? Si no las Fuerzas Armadas, por medio de los reservistas. Tenemos más de 100.000 reservistas que fácilmente pueden rotar cada 3 semanas para evitar la contaminación. Y es más, queremos ir más allá. Queremos, de alguna manera, reenfocar los valores en la juventud. Nosotros proponemos que vuelva el servicio militar obligatorio para los jóvenes y la premilitar en los colegios. No le encontramos ningún pecado a que el día de mañana un joven aprenda a levantarse a las 5:30 de la mañana, a lustrar sus zapatos, a andar bien uniformadito, que aprenda el honor, que aprenda a hacer ejercicios, que aprenda una profesión y que luego de que salga del servicio militar obligatorio tenga en sus manos un mejor futuro. Como cuarto punto de este frente de seguridad, nosotros proponemos la diplomacia de la guerra contra el crimen organizado. Esta diplomacia de la guerra puede funcionar algo así, más o menos como funcionó la diplomacia de las vacunas, en donde un gobierno que lo único bueno que hizo fue la vacunación, puso a todo su servicio exterior a conseguir vacunas. Bueno, ahora tenemos un problema diferente. Vamos a crear una co-cancillería militar para que un ministro de Relaciones Exteriores militar vaya y firme acuerdos de cooperación con todos los ejércitos del mundo. Algo similar a lo que llegó a hacer Zelensky. Para que firmemos acuerdos de cooperación militar no solo con Estados Unidos, sino también con Israel, con Corea del Sur, con Inglaterra, con Bélgica, que es uno de los principales damnificados por el envío de droga a Europa, con España y el larguísimo etcétera de países que nos pueden ayudar a combatir el crimen organizado. Entre varios ejércitos del mundo vamos a ganar esta guerra. Un canciller militar, dice usted. Un canciller militar. Pero que debería tener preparación diplomática. Definitivamente, y que aparte sepa pues llevar estas negociaciones al más alto nivel para que lleguemos a cerrar acuerdos lo más rápido posible y que sean varios países los que enfrentan al crimen organizado. Oye, si usted participa como candidato, ¿tiene que renunciar a la concejalía en Londres? No necesitamos renunciar, ya lo investigamos con el abogado de la alcaldía.
de Londres. Yo creo que sería algo histórico. Recordemos que Londres es el principal financista de proyectos medioambientales. Aquí pues veo que muchos candidatos, y celebro que sean ambientalistas. Sin embargo, pues este servidor es un experto en financiamiento de temas medioambientales. Toda esta industria del cuidado del planeta es de aproximadamente 40 trillones de dólares. Si Ecuador simplemente logra una partecita del financiamiento, nosotros podemos reemplazar la deuda externa cara que tenemos y comenzar a enfocarnos en reemplazar deuda y también en profundizar proyectos medioambientales para cuidar el planeta. Le doy un ejemplo. Chile, en el año 2019, logró la primera emisión en el mundo de bonos soberanos indexados a la sostenibilidad. ¿Con qué se come esto? Básicamente, en lugar de que el bono soberano, el bono de deuda externa, pague, diga usted, un 6%, 7% de interés, este tiene una tasa dual. Si usted utiliza el dinero para cuidar el planeta, invertir en un tren de alta velocidad eléctrico o energías renovables, paga el 2%. Si no está dentro de los lineamientos, paga el 6%. Chile fue a buscar aproximadamente 450 millones de dólares a la City de Londres, a la ciudad de Londres, y se fue con las manos llenas con 2.000 millones. Es decir, quedó 481% sobresuscrito. Desde ese momento hay un gran apetito por este tipo de bonos. Creo que Ecuador podría seguir a Chile y a Uruguay en la emisión de estos bonos, porque el mercado total es de 11.000 trillones de dólares. Bien, podríamos reemplazar varias veces nuestra deuda, y le doy otro ejemplo. Desde el 2019 acá, Chile ha recaudado en este tipo de bonos 22.000 millones de dólares. Eso equivale aproximadamente a una cuarta parte de toda la deuda externa de Ecuador en los últimos 180 años. Dígame para concluir, ¿cuándo anunciaría usted su candidatura y el partido que lo respalda? Porque el 17 es el límite. Sí, bueno, Dios mediante, pues los partidos tienen en esta semana ya sus primarias. Creo que hemos llegado a un primer acuerdo ya con uno de los partidos. Entiendo que se quedaron hasta altas horas de la noche esta madrugada, uno de ellos, y espero que ellos anuncien. Porque soy muy orgánico, sí, yo creo que van a anunciar en las próximas horas, y no esperaremos pues con un poquito de popcorn, con un poquito de canguil hasta el día jueves, ¿no? Bien, gracias al magíster Luis Felipe Tillería, concejal ecuatoriano en Londres y precandidato a la presidencia de la República, que estará en la papeleta, como nos ha dicho, el día 17, que seguramente se anunciará quizás. Un buen día. Muchas gracias, concejal, muy amable.